Hola amigas, bienvenidas a Menopausia al Natural. El día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de la alimentación de acuerdo al grupo de sangre. ¿Qué tipo de sangre tienes? Ven, entérate de lo que tienes que comer y lo que debes evitar para que florezca tu salud. Empecemos. Centro Engel presenta Menopausia al Natural. Queridas amigas, y para platicar con ustedes acerca de esta alimentación, estamos María Engel y Giselle Engel. ¿Cómo estás? Encantada, hija. Aquí hablando de, la sangre es bioquímicamente caprichosa, ¿eh? Sí. ¿Te has fijado que hay mujeres que se enferman de todo y mujeres que no se enferman nunca, así, literalmente hablando? Mujeres que se mantienen delgadas comiendo todo lo que se les pega a su regalada gana y mujeres que engordan con el aire. ¿Te has fijado que mujeres que se avejentan más rápidamente que otras, que parece que los años no pasan ni cerca siquiera de ellas? Esto tiene que ver mucho, es uno de los puntos importantes. Yo diría alimentación de acuerdo al tipo de sangre y hormonas. Soy una convencida de que las hormonas juegan un papel tan importante como la alimentación, pero la alimentación de acuerdo al tipo de sangre juega un papel tan importante como las hormonas. Bueno, es la base, la alimentación es la base sobre la que te construyes, sobre la que se expresan tus genes, sobre la que se apagan, o sea, es determinante de lo que vas a hacer. Pero sí es cierto, muchas mujeres que comen lo mismo, siendo de sangres diferentes, a una le va a ir divina esa alimentación, va a florecer, se va a poner maciza, rejuvenece, llena de energía. Y otra mujer que es otro tipo de sangre comiendo lo mismo, se va a avejentar, se va a inflamar, se va a deteriorar, le va a ir como en feria porque químicamente no le va bien eso para su sangre. Eso sí es cierto. Claro. Y luego le sumas el efecto de la caída hormonal de la menopausia o de la falla hormonal que hay pues, en mujeres jóvenes. Híjole, se hace una bomba de tiempo a veces la mezcla entre tus hormonas, tus genes y tus alimentos y pues acabas enfermísima, acabas deteriorada, acabas avejentada, acabas perdiendo tu vitalidad. Pero a otras esa mezcla les va súper bien. Y nuestra especialidad es hacerles la mezcla adecuada de alimentación y hormonas y salud para que tus genes florezcan. De acuerdo a tu tipo de sangre. Correcto. Ok. Correcto. Tu sangre es como una fórmula bioquímica tan única como tus huellas dactilares. Así. Entonces, la clave para que te vaya bien es que elimines alimentos bioquímicamente incompatibles con tu tipo de sangre y comas alimentos bioquímicamente benéficos de acuerdo a tu tipo de sangre. Esa es la clave para que estés bien, para que estés desinflamada, porque no hay nada que inflame más que un alimento bioquímicamente incompatible con tus antígenos, tu tipo de sangre. Sí, es parte de tu sistema inmunológico. El tipo de sangre son moléculas que están en ciertas células, porque no todos nuestros tejidos del cuerpo tienen estas partículas que determinan el tipo de sangre. Las glucoproteínas, que determinan tu tipo de sangre. Tienes una combinación entre cierta proteína y cierto azúcar y por eso eres sangre O. Y tienes otro tipo de azúcar y otro tipo de proteína y por eso eres sangre A. Eso es lo que determina. Y otra mezcla es la B y cuando tienes las dos mezclas de A y B, eres AB. Pero bueno, son azúcares y proteínas que están en diferentes tejidos de tu cuerpo, como por ejemplo los glóbulos rojos,
la pared de los vasos sanguíneos, el tubo intestinal, la mucosa sobre la mucosa, todo ese tubo digestivo. Por eso te inflamas muchísimo en el intestino cuando estás comiendo alimentos que las moléculas de esos alimentos son negativas para tus moléculas. Y hay tejidos, por ejemplo, que no tienen tipo de sangre, como el hígado, como la piel, como el corazón y como el cerebro. Esos no tienen tipo de sangre. Pero si en tu intestino y en tus venas y en tus fluidos está habiendo esta reacción negativa con lo que estás comiendo, pues claro que van a afectar y va a llegar todo ese proceso inflamatorio al resto de tus tejidos. O sea, aunque no se tenga tipos de sangre en ciertos órganos, los que sí tienen el tipo de sangre van a ocasionar una reacción en cadena en el resto de tejidos y te va a dar al traste como a ti completita, ¿verdad? Sí. Pero es una cosa bien interesante, es parte del sistema de tipo de sangre, es parte de tu sistema inmunológico, parte de lo que define qué moléculas eres, quién eres, qué partes de las moléculas químicas son tuyas y cuáles son extranjeras, cuáles son dañinas, cuáles son extrañas y son susceptibles de ser atacadas. Por eso se desatan reacciones tan importantes. Y sirve para muchas cosas el tipo de sangre, la alimentación de acuerdo al tipo de sangre. Fíjate que ¿Tu energía? estudiando todo tipo de dietas, como tú las estudiaste en la Ibero, ¿no? ¿Y después? Como después yo me fui a estudiar Mucho también en esto. Estados Unidos, el tipo de sangre, la dieta de acuerdo al tipo de sangre es la dieta con mayor fundamentación científica, de acuerdo a todo lo que yo he estudiado, es la que he encontrado, la que tiene la mayor fundamentación científica, el mayor número de artículos que van en esa dirección. Y aparte yo, sangre A, como tú, ¿verdad? Soy una mega convencida de esta dieta, porque como la buena sangre A, las sangres A, tenemos una vulnerabilidad en el aparato digestivo. Perdemos rápidamente la capacidad de digerir proteínas de carnes rojas, por ejemplo. Y yo me acuerdo que estaba cuando tenía como 50 años, ya con un problema de inflamación crónica, tanto del estómago como del intestino, que yo decía, bueno, ¿qué carambas con esto? ¿Y de dónde viene este problema? Entonces, incluso se me desataban cierto tipo de problemas autoinmunes, como aftas en la garganta y un rollo que me traían por la calle de la amargura. Y de repente me pongo a analizar más a fondo la dieta de acuerdo al tipo de sangre y empiezo a seguirla y oh, maravilla de maravillas, me empiezo a componer de todo. Yo siempre he sido delgada, pues con esa dieta adelgazas más, adelgazas lentamente. Si tienes un problema de obesidad, pues sí necesitas una ketodieta de acuerdo a tu tipo de sangre. Ajá, exacto. Porque yo he visto mujeres, por ejemplo, pasemos ahorita a la sangre B, que es solo el 7% de la población. Pero sangre B, en la clínica tenemos un porcentaje elevado de mujeres con sangre B. ¿Por qué? Vienen con unos problemas gastrointestinales, con enfermedades autoinmunes serias. ¿Por qué? Porque están comiendo bioquímicamente de manera equivocada. Por ejemplo, para la sangre B, que es mi gran preocupación, porque a cada rato llegan a la clínica mujeres sangre B y nada más le digo, ¿tiene problemas así, así, así? Sí, ¿cómo supo? Pero ya es el asunto B. ¿Por qué? Porque no deben comer, la sangre es B, ese 7% que nos está escuchando por ahí. La sangre B no debe comer pollo, no debe comer maíz, no debe comer maíz y no debe comer mariscos.
Y jitomate. Jitomate, frijol negro. Fíjense. Entonces acá en México pues predominan esos alimentos. Llegan las sangres B a la clínica, les damos la lista porque es toda una lista de alimentos bioquímicamente incompatibles, dejan de comer eso y a las 4 semanas que regresan a revisión, dicen, no puedo creer que me haya compuesto de esa manera. Sí. Sí, fíjense que cada tipo de sangre aparece en diferentes épocas de la evolución humana, por eso está en diferentes proporciones. La más antigua y la más abundante pues es la sangre O, por eso es la sangre pues universal, ¿no? Digamos, estamos hablando de que 70% de la población en México tiene sangre O. En el mundo es un poco menos, es como el 50% de la población del mundo, pero en nuestro país, México, 70% de mexicanos y mexicanas tienen sangre O. Y es una sangre, no es la más común por ser la más chafona, no, es por ser la más antigua. Es la primera sangre que surge con la especie humana. Entonces es una sangre pues, que es muy antigua y que predomina en el mundo. Y esa sangre florece con carnes animales, o sea, ellos sí son los que deben de comer pollo, res, pescado, guajolote, barbacoa, cabrito, conejo, etcétera. Y de ahí animales de caza, faisán y todo eso que hay por muchas regiones, venado, eso les va muy bien. Es una sangre que está diseñada en una época donde la cacería era la regla para comer una proteína de alto valor biológico, entonces están diseñados evolutivamente para digerir, absorber y poderse desintoxicar muy bien de este tipo de carnes. Pero si eres sangre A, y tu sangre está diseñada en la agricultura, cuando surgió la agricultura y en la Mesopotamia, ahí por Irán y Afganistán y esa zona, dejaron de cazar carnes rojas, animales grandes, y se empezaron a enfocar en la agricultura, donde generalmente florecen también animales pequeños, que generalmente son de carne blanca. Pescados, gallinas, patos, animales, conejo, carnes blancas. Entonces, cuando una sangre que está diseñado bioquímicamente, hay mutación, hubo mutación en ese tiempo del sistema digestivo y del sistema inmunológico por dedicarse a la agricultura. Fíjate, cambia el ambiente, cambian los animales, cambian los microbios, cambia lo que te comes, entonces muta nuestro cuerpo y te adaptas a comer alimentos de acuerdo a lo que crece alrededor de la agricultura, pero dejas de comer los de las grandes cacerías como la sangre O. Pero si tú eres sangre O en la época moderna, sigues siendo guerrera, cazadora, primitiva, salvaje y violenta, Ay, sí. porque así es la naturaleza de los, son muy fuertes, muy fuertes. Y necesitas una alimentación de ese tipo. Ajá. Entonces, la verdad es que te florece hasta el carácter. Cuando mejoras la bioquímica de lo que te estás comiendo, te florece el carácter, te florece el pensamiento, te florece el estado de ánimo y te florece la salud corporal, por supuesto. Entonces, es una maravilla. Tus debilidades como que desaparecen. Exacto. Y tus fortalezas se incrementan. Se realzan, exactamente. Tú eres lo que comes. Exacto. Lo dijeron los griegos de hace 3000 años. Tú eres lo que comes. Entonces, sangre O, como los primitivos del África, carnes variadas, varias. Nada de que todo el día carne de res y cerdo y res y pollo y res y pollo. No, cámbiale, pescados, mariscos, cabrito, cabra, etcétera. La sangre O florece cuando come frecuentemente barbacoa, sí, cabrito, carne, esas chuletas de carnero son perfectas para la sangre O. Y lo que la sabotea, ¿qué creen que es? El trigo, el maíz y los lácteos. Semillas y lácteos, todo tipo de semillas. La verdad es que no es lo ideal para ellos. El cacahuate, veneno puro para la sangre O. El pistache, veneno puro para la sangre O. Aunque hay alimentos, por ejemplo, que son malignos para todos los tipos de sangre, como son la tortuga, el pulpo, el puerco. Lo sabían los judíos hace 5000 años, que el puerco era
bioquímicamente nocivo. No sabían la palabra bioquímicamente, se la digo yo, ¿no? Pero el puerco bioquímicamente nocivo para el ser humano. Entonces, bájenle al puerco, bájenle al puerco. Nada de pulpo, nada de tortuga, nada de huevos de tortuga, nada. Te sabotea, te inflama, te hace propenso a que te enfermes de artritis, por ejemplo, para los ojos, o que comen mucho trigo, mucha avena, mucho maíz, las tortillas, y luego, si el maíz es transgénico, el trigo es transgénico, el maíz, sí, pues claro. lo transgénico es tóxico al riñón, tóxico al hígado y altamente alergénico e inflamatorio. Bájale. ¿Cómo no como tortillas? No las compres. Dicen, oye, vas a estar afectando a los productores de tortillas. Sí, pues ya necesitan dedicarse a algo. Pero más afectas al país con la obesidad y con la diabetes que deriva generalmente de esos alimentos. Exacto. Y los lácteos para la sangre O, digo, porque la mayoría de las que nos están viendo, si tú eres la que te desayunas tu vaso de leche, tus rebanaditas de queso panela, tus yogur, porque pues que la flora bacteriana y que la microbiota. De flora bacteriana, los yogurts comerciales no tienen casi nada. Fíjate que desde los años 80 hubo un cambio político en las políticas de alimentación del mundo, donde se favoreció la producción de lácteos, se dispara enormemente a nivel mundial. En nuestro país también la producción de lácteos. Obviamente cambian también el tipo de azúcares, se baja, se desanima la producción o el consumo del azúcar de la caña y se favorece el jarabe de maíz alto en fructosa. ¡Qué horror! Para los refrescos, las galletas, los cereales, para todo lo que nos comemos y que sabe medio dulcecito, la salchicha, los jamones, etcétera, se favorece ese tipo de azúcar que viene del maíz. Porque es más barato sabe que rico, el azúcar de caña. Pero fíjate, perjudicando a nuestros ingenios azucareros. Pero imagínate, se cambia ese tipo de azúcar, se favorece un azúcar de maíz que no le va a la mayoría de la población mexicana, el maíz, entre otros cereales, y se favorece los lácteos. Entonces toma leche por todos lados y ponle queso y ponle yogures cuando hay el boom de la industria de lácteos. Y luego entre las frutas y verduras también se empieza a favorecer, empieza a aparecer los jugos industrializados de naranja. La naranja es la fruta más consumida en México y resulta que es de las frutas más negativas para el tipo de sangre O. Pues desde los 80, junto con este cambio de política alimentaria en nuestro país, también empezó la epidemia de la obesidad y la diabetes en el país. Desgraciadamente, la gran mayoría de los obesos y de la gente con diabetes en nuestro país son las sangres O. Y luego cuando llegas a la menopausia, ese deterioro hormonal, se dispara todavía más el metabolismo que acaba en obesidad o diabetes. Entonces, casi nadie ve ese vínculo de cómo cambió la alimentación de la población, qué fruta, qué lácteos y qué cereales está consumiendo la población, que hizo que cambiara en un tiempo muy corto, porque fue un boom así de los años 80 para acá que hubo este cambio en la política nacional y ligada a la internacional, pues también cambió la salud. Más bien cambió la enfermedad, empezó a prevalecer la enfermedad. Pero porque la mayoría de la población es sangre O y justamente florecieron alimentos que no le van bien a este tipo de población. Para mujeres en la menopausia, mujeres que toman 2 vasos de leche al día, tienen el doble de riesgo de osteoporosis que mujeres como nosotras que nunca tomamos leche. Sí. Yo tengo unos superhuesos a mis 79 años de edad que me estuve haciendo ahí la densitometría, que me dicen que tengo los huesos de una mujer de 30. Nunca tomo leche, nunca. Para la SA es especialmente dañino, son especialmente dañinos los lácteos. Sí, pero para los lácteos, lo siento mucho, pero no. Entonces, fíjate, ni para la O ni para las sangres A nos convienen los lácteos de vaca. Sangres A elimina carnes rojas
y eliminan lácteos. O sea, nada que venga de esas inocentes vacas está salvando la vida a un gran porcentaje de vacas en este mundo. Para los zoo... ¿Y carnes rojas? Mucha carne roja, en especial esa barbacoa, ese cabrito, el conejo, oro puro para una persona sangre O, pero nada de lácteos, nada de lácteos. Fíjate que los lácteos tienen una cosa. Uno, si es un verdadero queso de vaca, que es difícil de encontrar un verdadero queso de vaca, porque generalmente lo que está vendiendo como queso de vaca a precios bajos pudieran ser una parte muy importante, grasas vegetales hidrogenadas, las conocidas como grasas trans tapadoras de arterias. Entonces compras un queso de disque de vaca de precio bajo, en realidad estás comprando un tapador de arterias que va a aumentar. De precio bajo. De precio bajo, pero que te va a salir mega caro, porque vas a pagar con tu vida. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames, arañitas, varices, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y fíjense que los lácteos, vamos a hacer un día un programa especial de lácteos porque hay mucho que hablar en torno de ellos. Jesucristo, se nos van a venir en contra muchas. Pero así es, pero eso tenemos que decir, en la menopausia es una época donde se pierde de manera acelerada la masa ósea por ese desequilibrio hormonal. Y si tú además estás consumiendo mucho lácteo, el lácteo, sobre todo cuando viene de la vaca, tiene una proporción de fósforo contra calcio demasiado alto, 3 veces mayor de lo que tiene normalmente, por ejemplo, la leche materna, de lo que están hechos nuestros huesos. En nuestro hueso hay un calcio 1.5 fósforos por un calcio, pero en la leche de vaca, al haber triple fósforo con un calcio, ese cambio molecular que a lo mejor tú dices, pues ¿y qué? Pues resulta que en tu cuerpo te acidifica. Cuando consumes la leche, consumes el yogur, consumes la crema, te acidifica. Y cuando tus fluidos están ácidos, tu hueso va a liberar minerales para tratar de neutralizar esa acidez y que no te enfermes. Pero en ese proceso te vas a desmineralizar. Y luego si tus hormonas están deficientes, las células del hueso no van a tener ese estímulo hormonal para decir, oye, guarda hueso. No, pierden ese estímulo hormonal y entonces ahora, se salió el calcio, pues que se salga, dicen las células. Ya no trabajan tus células para conservar tu hueso y empiezas aceleradamente. Por eso los países grandes consumidores de lácteos en el mundo casualmente son los que más tasas de osteoporosis tienen, cuando debiera ser al revés. Poblaciones que no consumen lácteos de manera habitual, que es nada más muy de vez en cuando la vaca se embarazó y por eso lactó, y ahí, bueno, aprovecharon a tomar un poco de productos lácteos y se lo comieron, son las que menos tasas de osteoporosis tienen en el mundo. ¡Qué cosa! Pero pues eso no se dice. Entonces, por eso les digo que la política alimentaria está también muy ligada a lo que la gente sabe y escucha y consume en una población. Oye, pero no te puedes ir con eso, tienes que hacerle caso a tu cuerpo, a tu bioquímica. ¿Qué alimentos son los que debe eliminar una persona sangre O? Bueno, lácteos de vaca, porque un poco de cabra, queso de cabra, queso de oveja. Si quieres comer algún lácteo y eres sangre O, de cabra o de oveja. Punto. Esas leches, no frecuente. Esas leches tienen una proporción de calcio-fósforo más parecida a la materna, a la humana, que la de vaca. Entonces no te da ese efecto tan desajustante, ¿no? Entonces, bueno, lácteos de vaca, cereales, maíz, trigo, arroz, cebada, centeno. La verdad es que es de caja. El tipo de sangre que menos cereales debe de consumir, porque está hecho en la prehistoria. En la prehistoria no había cultivo de los cereales. Usted tiene una sangre de guerreros primitivos prehistóricos. Por eso son muy fuertes, son muy aguantadores, pero es en una época donde están diseñados genéticamente, donde no predominaba el consumo de cereales. Por eso no tienen ese diseño, aunque estemos en la época moderna. Cereales. Semillas, por ejemplo, como las alubias, las habas, las lentejas,
tampoco les van bien a este tipo de sangre. Si acaso frijol negro, negro. No te vayas por el peruano, no te vayas por el canario, no te vayas por el frijol bayo, no te vayas por las alubias. Frijol negro y chícharo. Esas son las 2 semillas leguminosas, o sea, altas en proteína, que te van muy bien. Aparte, el chícharo, si tú eres una sangre O que has tenido obesidad o tienes problemas de diabetes, el chícharo es la mejor proteína para equilibrar tu glucosa. Entonces tienes frijol negro y chícharo, perfecto, lo que quieras. Por eso hay esos batidos que son incluso excelentes para vegetarianas. Exacto. Que tienen proteína de chícharo y proteína de arroz. Exacto. Que son maravillosos para ellas. Para el equilibrio de la glucosa, extraordinario. Dentro de las frutas, eso es importante, la naranja, por favor, evítala. Hay muchísimas otras frutas. La naranja, acuérdate que aparte ni siquiera es de aquí de Mesoamérica, es una fruta que viene de Asia. Entonces trata de no comerte esa naranja. Mejor éntrale a las frutas que tenemos aquí. 1000 veces la piña, 1000 veces el melón, 1000 veces la sandía, 1000 veces la manzana, las peras, las uvas. Sandía es la fruta detoxificante por excelencia. Exacto. Come sandía frecuentemente. Si la pudieras comer a diario, mejor. Oye, piña. ¿Quieres componer tu digestión? Toma piña. Exacto. ¿Quieres a mediodía hacer una agua de frutas? Agua de piña. Unas duraznos. Fíjense que en nuestras redes sociales entren y van a encontrar ahí las listas de alimentos que le van muy bien a cada tipo de sangre, porque son listas muy grandes. Nos faltan las verduras, nos falta hablar de las nueces, nos falta hablar de las bebidas, qué tomo, qué no tomo, y bueno, pues se nos va el tiempo aquí volando con ustedes en Menopausia al Natural. Sangreo. Pero en nuestras redes. Sangreo. Elimina lácteos. O sea, quesos, yogures, leches, cremas. Elimínalos. De vez en cuando, me encanta la leche, ándale, tómate tu lechita desmineralizadora de huesos, pues una vez cada 10 días. Ok, lo entiendo. No hay nada peor que te prohíban algo, no hay nada peor que eso. Pero una vez cada 1000 años no hay problema de nada. O sea, puedes comer de todo, pero no todo el tiempo, pues. Entonces, que predomine lo muy sano y no antojitos ocasionales. No comas cacahuates ni pistaches, si eres O. No comas. No comas frijol bayo, frijoles claros no, solo frijol negro. Fíjense, increíblemente para la sangre O, col, coliflor, coles de Bruselas, te engordan. Sangre O, col, coliflor, coles de Bruselas, te engordan. Ahí en nuestras redes sociales van a encontrar ustedes toda la información que quieran acerca de estas listas de alimentación para que sepas qué comprar ahora que te vayas al súper, ¿no? Que no. Exactamente. Que sí y que no. Nos vemos, queridas amigas. Nos vemos. María, se nos fue como agua. Pues esto, es que ¿verdad? Es muy hablando de la sangre. Interesante este punto. Nos vemos próximamente. Centro Engel presentó Menopausia al Natural.